estas charlas que con frecuencia realizamos a través de, o por, organizadas por el grupo Generación de Suelo, la empresa Agricien y nuestro canal conjunto Red Rural Global. Em, Hoy tenemos el gusto de compartir la presentación de esta noche con la doctora Erika Loreno Blanco Carrero, que es miembro de nuestro grupo, participa activamente con nosotros siempre, y nos va a hablar de un tema sumamente interesante sobre los bioinoculantes para optimizar la salud del suelo, caso específico en los Andes venezolanos. Este es un tema de mucha actualidad. El tema de los bioinoculantes, pues, digamos que hace unos años atrás, cuando yo estudiaba agronomía, era un tema que se trataba muy someramente, muy someramente. Yo recuerdo que veíamos o nos hablaban de los dos o tres inoculantes en dos o tres cultivos importantes, caraota, frijol, tal vez soya, ¿no? Pero ese es un tema que ha avanzado muchísimo a raíz de toda esta cantidad de estudios, investigaciones y hallazgos en el tema de la microbiología del suelo. Hoy en día, el tema de la bioinoculación es una práctica fundamental, no solamente en la inoculación de semillas, sino también en la inoculación de abonos, enmiendas, como el biochar, por ejemplo, y en los suelos directamente, obviamente. Entonces, este es un tema fundamental y es un pilar como práctica de la agricultura regenerativa. Y bueno, tenemos el gusto entonces de compartir esta noche con Erika Lorena Blanco. Ella es licenciada en biología, egresada de la Universidad de los Andes, acá en Mérida. Tiene una maestría en agronomía, en la rama de producción vegetal en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Y tiene un doctorado en ecología tropical de acá de la Universidad de los Andes también, eh, en el Instituto de Ecología o Estudios de Ecología, el ahora CIELAT. Bueno, Erika ha sido profesora también de la Universidad de los Andes entre los años 2014 y 2018. Actualmente es profesora de la UNED. Y en la UNED, ella es la directora del grupo de investigación que aparece allí en el logo de su presentación, el grupo de investigación en biotecnología y ecología del suelo y en química aplicada. Ella es la que dirige ese laboratorio. Y bueno, además de eso, hay algo importante que resaltar, que es que Erika se ganó el Premio Nacional de Investigación en el Premio Nacional de Investigación, la categoría de investigadora Nobel en el año 2018. Ha trabajado durante todos estos años en el tema específico bueno, de biología del suelo y sobre todo en bioinoculantes. Y bueno, seguramente vamos a disfrutar mucho la charla de esta noche de Erika. Le deseamos suerte, bueno, y adelante cuando usted decida, Erika. Bueno, muy buenas noches a todos. Agradezco su presencia esta noche en esta vía. Espero que disfruten la charla. Y bueno, para comenzar, quisiera dar un poco de contexto en lo que es esta charla de biobinoculantes para optimizar la salud del suelo, caso Andes venezolanos, porque muchas de las investigaciones de las que voy a hablar aquí, pues fueron realizadas ya desde hace algunos años, no solamente en los últimos años, sino que tenemos varias décadas realizándolas, no solamente yo, estos son producto de investigaciones que han sido realizadas en forma grupal y en forma individual también. Para esto nosotros contamos con el apoyo institucional, como bien en la presentación que realizaba el profesor Fernando. La mayoría de las investigaciones aquí que voy a mostrar fueron realizadas en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Ciencias. Yo formé parte de los profesores investigadores del Laboratorio de Fitobiotecnología en la Facultad de Ciencias. Muchos de los proyectos aquí contaron con el apoyo del CSH de la ULA y también el Instituto de Ciencias Ambientales y Ecológicas, ya al final cuando pude realizar mi doctorado.
También en algunos de las investigaciones contamos con el apoyo del IBIC, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Y bueno, desde el 2018, mi casa, la UNED, la Universidad Nacional Experimental del Táchira, del cual siempre he tenido apoyo a través de canales de investigación. Y ahora, pues, en nuestro laboratorio llamado GIVESCA. También desde el año pasado logramos obtener financiamiento para, digamos, la parte final de lo que es esta presentación, los análisis que realizamos en la parte del suelo, gracias al Ministerio del Poder Popular de la Ciencia y Tecnología, dentro de la misión, doctor Humberto Fernández Morán, a través del FONACYT, con el apoyo del proyecto que todavía está en ejecución, que se llama Integración Agroecosistémica de Estrategias Biotecnológicas para favorecer la producción del cultivo de cebolla y la salud del suelo. Esto es el contenido del que vamos a hablar. Vamos a hacer una breve introducción, vamos a dar un paseo desde lo que es el aislamiento y la selección de los microorganismos, la caracterización morfológica, cómo podemos evaluar el potencial biotecnológico de estas cepas, cómo es un esquema general de la bioprospección, desde que se aíslan los microorganismos hasta llevarlos comercialmente, y otras aplicaciones que no son tan conocidas en las investigaciones. Y bueno, finalmente unas conclusiones. Entonces, ¿por qué este tema ahora es tan importante y esta necesidad apremiante que tenemos de estudiar los microorganismos y cómo pueden ser utilizados en forma de bioinoculantes? Bueno, esto es un tema que está actualmente en la palestra mundial, ya desde digamos, desde los últimos 15 años creo yo que ha habido muchísimo estudio, está en auge, y es que, de acuerdo con la FAO, para el año 2050 necesitamos producir el 50% más de alimentos de lo que estamos produciendo hoy día. Pero ya llevamos una desventaja y es que tenemos el 33% de tierras cultivables degradadas a nivel mundial. Esto, como ustedes bien saben, muchos de ustedes que son productores, otros son académicos, ha sido causado por el uso excesivo de fertilizantes inorgánicos y agrotóxicos, por malas prácticas de riego, por sobrepastoreo, por deforestación, en general por lo que es la sobreexplotación del recurso suelo. Y esto pues ha traído como consecuencias principalmente la pérdida de productividad agrícola, la pérdida de la biodiversidad, la escasez de agua, y tenemos también un mayor impacto del cambio climático. Si bien este cambio climático es un proceso natural, pues estas acciones del ser humano han aumentado, han incrementado digamos, la inclemencia que tiene este proceso de cambio climático. Entonces ahora empezamos a pensar desde la comunidad científica, bueno, ¿y ahora qué vamos a poder hacer nosotros? Si nosotros nos hemos encargado de deteriorar la naturaleza, de deteriorar el medio ambiente, y pues a partir del suelo precisamente es que podemos nosotros comer. Entonces, en la comunidad científica pues se trata de utilizar el potencial que mismo tiene la naturaleza para ir mejorando de todo esto que se trata, digamos, la agricultura regenerativa, ¿no? Esto va mucho más allá de la sostenibilidad. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que utilizar? Precisamente el potencial que ya está en la naturaleza, el potencial que ya está en nuestros suelos. Entonces, hablemos un poquito cuando decimos bioinoculantes, ok, dice bioinoculantes, a veces lo nombran como biofertilizantes también, pero particularmente el concepto de bioinoculantes abarca un rango más amplio de acción de estos microorganismos, porque si decimos solamente biofertilizantes, solamente lo estamos utilizando para sustituir una parte de los nutrientes inorgánicos, orgánicos que se puedan agregar al suelo, mientras que si decimos bioinoculantes, estamos tomando en cuenta otras acciones que tienen estos microorganismos. Entonces, hablemos un poco de lo que es el microbioma del suelo. Y cuando decimos microbioma, es una palabra que también está, digamos, vamos a decirle de moda, pero entonces hablamos que si microbiota, la microbiota intestinal, hablamos de microbiota del suelo, y hay muchos lugares en donde existe una microbiota. Pero cuando decimos microbioma, estamos hablando del conjunto de microorganismos, no solamente el conjunto de microorganismos, sino también sus genes y sus metabolitos que están asociados al suelo y con el cual interactúan
y las plantas y otros microorganismos y se considera como el aspecto funcional de la comunidad microbiana. Algunas imágenes aquí que tengo de muchas bacterias del suelo, pero hoy nos vamos a concentrar básicamente en los rizobios y en los bacilos. Sin embargo, hay otras muy conocidas como Azotobacter y como Azospirillum, entre otras. Si bien algunos de ustedes trabajarán con rizobios, otros a lo mejor lo hayan escuchado alguna vez en su vida, y los rizobios, llamados así de forma colectiva, porque en realidad en un inicio se les consideraba a todos del género Rhizobium, pero ya sabemos que hay muchos géneros dentro de este orden de los rizobiales. Ellos son los encargados de realizar la simbiosis Rhizobium-leguminosa. Si nosotros vemos una fabácea, vemos sus raíces, podemos observar estas estructuras que se llaman nódulos. Aquí en estas estructuras es donde se realiza la fijación biológica del nitrógeno, porque estas bacterias pues tienen una enzima, la nitrogenasa, que es quien permite convertir el nitrógeno atmosférico finalmente en amonio y así es aportado a la planta. La planta en esta citosis, pues, le ofrece los carbohidratos o los fotoasimilados a esas microorganismos. Pero, como ustedes verán en la charla, nosotros no vamos a hablar de leguminosas, no vamos a hablar de fabáceas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros utilizar el potencial de estos rizobios? Pues, perdón, no escucho. ¿Alguien dice algo por allí? Por favor, los micrófonos cerrados. Ok, ok, continúo acá. Bien, entonces es muy interesante también si por curiosidad ustedes ven esos nódulos en las raíces y logran hacer un corte transversal, podemos ver si esos microorganismos están siendo eficientes en la fijación de nitrógeno, porque al hacer un corte transversal Una podemos observar conferencia que esta estoy coloración entrando ahí. rosado, rosado o rojizo, y esto es lo que indica la eficiencia que tiene ese nódulo, ¿no? Porque cuando está de ese color, eso es característico de la hemoglobina, que es, digamos, la encargada de realizar parte del proceso de la fijación de nitrógeno. ¿Qué nos permite esto? Aunque no sea lo principal, pero quisiera dar aquí un repaso de esto, pues que gracias a estos microorganismos, cuando están en su simbiosis, rizobia leguminosa, permiten disminuir la extracción industrial de este nitrógeno atmosférico y algunos datos importantes en la agricultura es que el aporte de nitrógeno por parte de estos microorganismos va desde 80 hasta más o menos 800 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año. Entonces esto nos permite de forma biológica a estos microorganismos que tienen toda esta maquinaria enzimática increíble, al ser mucho más eficientes que la fijación industrial de este nitrógeno que se realiza a través de la reacción de Haber-Bosch. Ahora, estos rizobios, vamos a definirlos, ellos son bacterias, son gram negativas, son aerobios, utilizan varias fuentes de carbono como alimento, no forman esporas, son bacilos, de forma bacilar, y lo más importante es que tienen tres tipos de vida. Ellos, como ya mencionamos, pueden vivir en simbiosis con plantas fabáceas, pueden comportarse también como endófitos, colonizando plantas no leguminosas, pero lo que nos interesa hoy es que ellos pueden vivir, ellos no son simbiontes obligados, entonces ellos pueden también estar en vida libre en el suelo en forma de saprófitos. Ellos pueden alimentarse como saprófitos. Y esto es lo que nos interesa hoy. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos aquí, estaría solamente dirigido hacia el interés en las leguminosas solamente. Pero nosotros hemos descubierto el potencial que tienen estos microorganismos al actuar como microorganismos promotores del crecimiento vegetal. Lo pueden observar ustedes como PGPR, también en inglés sus siglas, o RPCB, también en español, y ellos viven aquí en esto que se conoce como la rizósfera, así como hay atmósfera, litósfera, estratosfera, pues también hay una rizósfera, y es precisamente esta zona que está justamente alrededor de las raíces. Para algunas literaturas aparece que hasta los 3 milímetros, algunos aparece que hasta 1 centímetro, pero en realidad pues esta zona que está más cercana a la raíz, y allí es un punto
de mayor actividad microbiana, de mayor densidad microbiana, y en donde están en acción tanto la planta como el suelo, como los microorganismos, que son los protagonistas aquí. En realidad, los microorganismos son los protagonistas en el suelo, para mí. Bueno, yo que trabajo con la parte biológica, así los veo porque pues ellos son los encargados de realizar prácticamente todas las reacciones químicas que hay allí. Entonces, cuando ellos están viviendo de forma libre, ellos pueden colonizar esto y si tienen una especificidad, o digamos, o no son tan específicos en algunos casos para algunas plantas, pues pueden estar asociados y pueden tener diferentes mecanismos de acción. Entonces, estos microorganismos en el laboratorio se empezaron a aislar allá en la Universidad de los Andes hace varias décadas. Les estoy hablando de 1980, 1990, cuando los profesores en ese entonces comenzaron a aislarlos, principalmente en un inicio, por supuesto, como con este interés, ¿no? De utilizarlos como fijadores de nitrógeno. Entonces, la profesora María Eugenia Marquina, que era la profe allá, una de las encargadas en el laboratorio, el profesor Roberto Schierinsky, comenzaron a aislar estos microorganismos a partir de nódulos o a partir de suelo y luego los capturaban con plantas fabáceas de varios estados de Venezuela. Aquí como ven en el mapa, de Mérida, de Lara, de Miranda, Bolívar. Y luego, décadas después, también realizamos unos aislamientos en la zona del páramo, en lo que es Mixteque, Mucumpate y también en la parte de la Mucuy. Pero no solamente trabajamos con rizobios, sino también pudimos aislar bacillus. Ya vamos a ver porque nosotros utilizamos también bacillus. Todos estos datos, pues nosotros los hacíamos basados en la literatura también. Aquí como observan en esta fotografía, esto fue un día que nosotros nos fuimos de campo, más o menos esto fue como en el año 2014, en el 2014. El profe Roberto Schierinsky, bueno, ya no está con nosotros. El profe estaba muy contento aquí porque íbamos a aislar, digamos, íbamos a refrescar el cepario que teníamos y en este cultivo que había aquí de habas en el páramo, íbamos a aislar más rizobios a partir de los nódulos que tenían en estas habas. Bueno, cuando no lo aislábamos de nódulos y lo aislábamos era de suelo que estaba en barbecho o en suelo cultivado o incluso en suelo virgen, pues lo que hacíamos era capturarlos con plantas, por ejemplo, como caraotas, porque bueno, sabíamos que el interés era sobre esos rizobios y esa era la primera forma de poderlos obtener. Luego, ya que nosotros los teníamos aislados, hicimos una caracterización bien rigurosa, que se trataba de una caracterización tanto morfológica como fisiológica, como molecular, y también veíamos su efectividad. Entonces, como ustedes observan aquí, fíjense que aquí a la derecha ya es cuando las cepas, los aislados están puros prácticamente. Y bueno, también tenemos que en este punto saber con qué tipo de microorganismo estamos tratando y por eso tenemos que hacer una identificación molecular. Ya usted hoy día si no hace esa identificación, pues bueno, no tiene tanta validez, ¿no? Si bien es cierto, la microbiología clásica funciona, claro que sí, pero hay que respaldarlo también con la biología molecular. Entonces, luego que nosotros teníamos eso, procedíamos a hacer esa caracterización morfológica y fisiológica, realizando una cantidad de pruebas, como observar la elevación que tenían esas colonias, como ver el tipo de borde, los colores, aspecto, la forma, la textura, incluso medíamos también los diámetros y en cuántos días aparecía. Y también una caracterización muy importante que es que va a ser mucho más útil a posteriori si nosotros los queremos llevar a campo. Por supuesto, pues es el fin, ¿no? Y es realizar la caracterización de en qué temperatura ellos pueden crecer, en qué rango de temperatura, en qué rango de pH y en qué rango de salinidad. También realizamos pruebas de caracterización de microbiología, que es si estas cepas producen acidez o basicidad, en qué tipos de medios de cultivo pueden crecer, qué temperatura soportan, ya como les indicaba, y eso lo realizamos nosotros con todos los aislados que teníamos en el laboratorio. También realizábamos una especie de antibiograma, como realizan los bioanalistas, en donde veíamos cuál era la resistencia de esos microorganismos ante diferentes antibióticos, ante cuál eran resistentes y ante cuál eran susceptibles. Y ahora en el caso del aislamiento de los bacilos, esto es porque en la literatura aparecía
que varias cepas de Bacillus tenían, o mejor dicho, inducían resistencia sistémica ante algunas enfermedades, y nosotros quisimos aislar esto, pues también variar un poco de lo que eran los rizobios, y eso fue una tesis bastante interesante, de este estudiante que está acá, Robert Márquez, una tesis de pregrado que yo dirigí, y allí también él se encargaba de hacer toda la caracterización de la forma de las cepas, del color, del margen, de la elevación, la tinción de Gram, por supuesto, pero como estábamos aislando que fueran formadoras de endosporas, porque esa era la característica que mencionaban en la literatura, pues también él hizo esta caracterización en cuanto a las endosporas que tenía. También dentro de la caracterización, para todas las cepas que teníamos en el cepario, valga la redundancia, utilizábamos pruebas como el uso de distintas fuentes de carbono, como el citrato, como la prueba de ureasa también, para ver, fíjense los cambios aquí de coloración que hay en estos medios de cultivo. Estas son unas pruebas muy lindas, muy divertidas cuando uno observa esos cambios aquí. Entonces uno, bueno, puede saber si son positivas, si son negativas ante esas pruebas. La prueba de producción de quitinasas también. Fíjense los halos que aparecen aquí en este medio de quitina. También si tienen actividad de nitrato reductasa. Bueno, eso entre muchas otras pruebas que se pueden realizar allí en esa caracterización. Y bueno, ya cuando las teníamos caracterizadas, pues nosotros tuvimos que identificarlas. Por su parte, la profesora Marquina, en el 2011, que fue su tesis de maestría, logró realizar la identificación de parte de estas cepas a nivel de enzimas de restricción y mediante el coeficiente de disimilaridad pudo realizar la identificación y con cepas de referencia. Pero en el caso del estudiante de Robert y en mi caso, que teníamos lo logramos identificar con secuenciamiento del gen 16S. Entonces, aquí lo interesante es que, por supuesto, la mayoría de las cepas que teníamos eran rizobios, ¿sí? Pero algunas de ellas también resultaron siendo pseudomonas. Eso es algo que no aparece aquí, pero es interesante también cómo algunas pseudomonas podían estar formando parte o podían nodular. Pero entonces esto nosotros pensamos que es debido a la transferencia horizontal de genes que pueda haber en el suelo y que ellas adquieran esa capacidad también, ¿no? Pero no es lo habitual. Y bueno, en el caso de los bacilos, pues se logró identificar y algunas cepas de bastante interés y nosotros estábamos detrás de ellas buscando. Luego que nosotros tenemos ya esa identificación molecular, pasamos a hacer la evaluación del potencial biotecnológico de esta cepa. Y esto se trata de hacer la evaluación de mecanismos que se conocen como directos o indirectos. Y los mecanismos directos son los mecanismos en los que los microorganismos pueden promover el crecimiento de las plantas a través de su efecto como biofertilizantes o como fitoestimulantes o bioestimulantes. Aquí podemos reunir lo que son la producción de fitohormonas, en la parte de la biofertilización podemos decir lo que es digamos, el paso del nitrógeno atmosférico hacia la forma de amonio en formas asimilables o en forma de nitratos y la disolución de fosfatos también. Pero también tenemos un mecanismo indirecto en donde podemos hablar de la resistencia sistémica inducida, podemos hablar también de la producción de sideróforos. Los sideróforos son quelantes, principalmente de hierro. Entonces, si ustedes ven aquí, la producción de sideróforos puede ser considerada un mecanismo de promoción de crecimiento o también de biocontrol, porque el microorganismo puede bien permitirle mayor aporte de hierro a la planta o también puede quitar ese hierro y, digamos, a otros microorganismos que estén creciendo allí, sobre todo si son patógenos. Y bueno, también uno de los mecanismos de estas cepas es, digamos, la competencia que hay entre ellas, entre los microorganismos que se están inoculando y entre los microorganismos que hay ya de forma nativa. Entonces, luego en la evaluación de estos rizobios y estos bacilos, en este potencial biotecnológico, nosotros podemos aquí observar, fíjense lo que es la prueba de la producción de sideróforos. Nosotros, déjenme decirle que nos fuimos felices el día que pudimos realizar esta prueba porque es un medio de cultivo que se las trae. Entonces, cuando uno está trabajando eso en el laboratorio y uno lo prepara no sé cuántas veces hasta que al fin le da bien esa prueba,
nosotros pudimos ver este cambio de coloración de color verde a un halo de color amarillento, que es la prueba positiva para la producción de sideróforos. En el caso de la cianogénesis o la producción de ácido cianhídrico, podemos ver el cambio de coloración en este medio de estos papeles filtro de color amarillo a color anaranjado. Bueno, ya eso con el componente que tiene aquí el medio de cultivo. Y también una de las pruebas más conocidas en los laboratorios, que es la disolución de fosfatos. Entonces, a veces a muchos de los productores les pueden ofrecer microorganismos. No, aquí tenemos una bacteria o tenemos un hongo que disuelve fósforo o que mal llamado también le dicen solubiliza. Pero digamos que en español no es la palabra correcta, sino es disolución de fosfatos. Entonces podemos observar aquí cómo en este medio que tiene sustituida una fuente de fósforo soluble por una fuente de fósforo, en este caso fosfato tricálcico, se observa la ácido alrededor de la colonia que indica la disolución de, de ese fosfato. Bien, también podemos tener aquí la evaluación de la producción de ácido indolacético como un mecanismo de bioestimulación del crecimiento. Nosotros lo pudimos evaluar de forma cualitativa observando el cambio de coloración de este medio, de translúcido a color rosadito o color fucsia, dependiendo de la intensidad o de la concentración de auxinas que pueda producir, de ácido indolacético, mejor dicho. Y también lo pudimos evaluar de forma cuantitativa, midiéndolo espectrofotométricamente espectrofotométricamente. Ok. ¿Qué utilizábamos aquí como precursor? Pues el triptófano. Bien. Otra de las pruebas interesantes que logramos realizar nosotros fue el control biológico. Y en este control biológico nosotros podíamos ver en los enfrentamientos que realizamos frente a Fusarium nocisporum, Coletotrichum, Rhizoctonia solani, Botrytis cinerea y Fusarium solani, pudimos observar el antagonismo que había o el biocontrol que había sobre estos patógenos. Y nosotros observando aquí, fíjense cómo está el patógeno aquí en la mitad de la placa de Petri, tenemos alrededor, medimos nosotros esta inhibición que está allí de forma in vitro, pero al observar este resultado tan bueno que teníamos aquí, que incluso podíamos reducir hasta en un 66%, el crecimiento del patógeno, en este caso, especialmente estamos hablando de botritis, que fue inhibido por una de las cepas de Bacillus aisladas. Nosotros además quisimos hacerlo también de forma in vivo. ¿Y cómo lo hicimos in vivo? Bueno, nosotros inoculamos con estos microorganismos promotores del crecimiento vegetal, inoculamos plantas de pimentón, plántulas de pimentón, y posteriormente inoculamos el patógeno. En este caso el botritis se inoculaba a nivel de la hoja. Y fíjense ustedes en este caso que tenemos aquí abajo, como en el control, en las plantas que no estaban inoculadas con los microorganismos promotores del crecimiento, con esas cepas de bacillus, vemos una respuesta, en este caso analizamos la respuesta, el diámetro de la respuesta hipersensible en las hojas y en comparación con quienes estaban inoculadas con los bacillus, apenas es perceptible esta respuesta en la planta. Es decir, los microorganismos actuaron y indujeron la resistencia sistémica ante esta enfermedad que era el moho gris. Todos estos resultados de los que les he estado hablando ahora, si alguno está interesado, todos están publicados ya en revistas. Algunas de ellas están, esta sobre todo está en una revista de alto impacto a nivel mundial. La publicamos en el año 2020. Quienes estén interesados, con mucho gusto me pueden escribir al correo al final de la charla y yo se las puedo enviar. Aquí nosotros también pudimos analizar este efecto viendo la actividad de la superóxido dismutasa, que es una enzima clave en el control, digamos, del estrés oxidativo en la planta cuando está ante algún estrés ambiental o en este caso un fitopatógeno. Entonces, fíjense cómo esta actividad de la superóxido de glucosa se incrementa cuando está en este tratamiento, en el que está tanto inoculado con los microorganismos promotores de crecimiento como con el fitopatógeno. Bien, entonces fíjense ustedes la eficiencia en el biocontrol, hasta un 66% logramos obtenerlo aquí. También podemos ver ese potencial de estos microorganismos en el efecto sobre la germinación y el crecimiento vegetal. Es algo que se debe realizar previamente, pienso yo, y bueno, mi equipo de trabajo, por la experiencia que tenemos en que nosotros no podemos
digamos, ofrecer algún producto, ofrecer algún microorganismo, a nivel, lo hemos evaluado a nivel de semillero. Ya les voy a indicar más adelante por qué. Pero fíjense aquí qué bonita esta fotografía, cómo se observan plántulas que no eran inoculadas, junto a plantas que eran inoculadas con los microorganismos más promisorios para su efecto, cómo se observan evidentemente la mayor vigorosidad que tienen estas plantas en relación a estas que están aquí. Esto lo pudimos hacer nosotros con plantas de pimentón, con plantas de lechuga, con plantas, posteriormente verán las de cebolla, pero aquí en los Andes y en la Universidad Nacional Experimental del Táchira también hay muchos trabajos, muchos trabajos. Ese grupo fue formado por la doctora Reyes y han hecho muchos trabajos también en bioinoculantes y han eh, observado esos efectos en otras plantas, no solamente en hortalizas, lo han hecho en maíz, en café, sí, sí, creo que también en este momento están trabajando con cacao. Entonces, bueno, observando estos efectos, ¿no? Entonces, en los Andes tenemos, digamos, un buen grupo de investigadores que hemos trabajado en esta área de bioinoculantes. Ok, entonces aquí podemos ver también cómo nosotros podemos ir observando, no solamente a nivel de plántula, sino previamente podemos ver lo que es la germinación. Nosotros como biólogos podemos analizar la germinación en lo que es la emergencia de la radícula, ¿sí? Que están en los cotiledones, contamos es eso. Entonces aquí lo que vemos es cómo con varias de estas cepas, ustedes ven aquí con diferentes colorcitos, se adelanta la germinación, es decir, el número de semillas germinadas es mayor días antes de que ocurra el pico de germinación. ¿Para qué puede servir esto? Bueno, esto en plantas de pimentón, en este caso estamos utilizando el híbrido Quetzal. Bueno, las personas que, están que tienen producción de plántulas, pues esto es muy favorable porque están reduciendo el tiempo, ¿sí? En una producción masiva, pues esto es ganancia. También observamos ese mismo efecto en el caso de la lechuga, en donde varias de estas cepas, en comparación con el control, cuando yo hablo de control, es cuando no están inoculadas, ¿sí? Bueno, estoy segura que ustedes lo saben. Entonces, también observábamos ese efecto, una mayor germinación en días previos a que, como ocurría en el control, que no estaba inocular. Aquí en este caso estábamos utilizando la lechuga de la variedad Great Lakes. Pero también nosotros veíamos sobre el crecimiento. ¿Qué evaluamos nosotros sobre el crecimiento? Número de hojas, el diámetro de la base del vástago, la longitud, el peso seco o el peso fresco de raíces, de vástago. Y entonces nosotros podemos ver que si bien no todas funcionan, porque existe una especificidad, una especie de especificidad entre cepas, cepas, cultivo, incluso entre variedades del mismo cultivo. Y también hay una especificidad, una mejor acción entre cepas y tipo de suelo que se está utilizando. Entonces, aquí en este caso, aquí vemos los que fueron en común para este ensayo específico, tanto para pimentón como lechuga. Bueno, las que vemos aquí con las franjas de color verde eran los que, digamos, mejoraron todos estos parámetros en comparación al resto de cepas o al control que no estaba inoculado. Pero ahora, ¿por qué les digo? Y es uno de los mensajes que digamos que quiero que les quede hoy con la charla. Y es que no todo es bueno para todo. Como a muchos agricultores les pueden decir, mire, yo ya probé una cepa y entonces funciona con determinado cultivo, agrégueselo. Usted va a sembrar otra especie, no importa, agréguelo porque, bueno, no necesariamente es así. Aquí nosotros hemos visto eso en los trabajos que hemos realizado. Por ejemplo, en este caso vemos que estas que están aquí con las franjas de color rojo mejoraron algunos aspectos de estas variables medidas, pero para el pimentón. Ahora fíjense acá con lo de la cepa CP, en este caso con esa nomenclatura. Para pimentón fue favorable, pero en el caso de la lechuga, aquí incluso inhibía su crecimiento para la lechuga, esa misma cepa, por debajo del control. Es decir, está haciendo desfavorable su crecimiento. Sí, imagínense que yo, por ejemplo, les diga, sí, la CP fue buena para el pimentón, vamos a aplicársela ahora a la lechuga. Ah, lo que estoy haciendo es que pierdan en campo. Entonces, es bien serio, bien rigurosa la caracterización que tenemos que tener y las pruebas que tenemos que realizar antes de poder llevar esto a comercialización o a indicar ante qué cultivos pueden ser favorables su aplicación.
En este caso, nosotros en Pimentón, en otra variedad, en la variedad cacique gigante, esto fue una tesis de maestría, una de mis tesistas, de Yulimar Castro, que hoy día es doctora también, y nosotros evaluamos hasta nivel de producción, pero en invernadero. Entonces, fíjense cómo nosotros pudimos ver acá un número de frutos, de los frutos y por supuesto el rendimiento que teníamos. Y aquí nosotros podemos ver qué es lo que queremos ya hacer aquí. Bueno, porque nosotros ya estábamos empezando a utilizar ya con fertilización, ¿no? Y nosotros siempre hemos utilizado fertilización inorgánica. Hemos tratado de hacer los estudios, digamos, lo más parecido a lo que lo hace un agricultor, un productor de forma convencional, que es lo más fácil, por supuesto, utilizar los fertilizantes inorgánicos. En este caso, estos tratamientos que teníamos acá, la M01, la Y1, fueron superiores al control que no estaba inoculado y que tenían solamente el 50% o la mitad de los fertilizantes que se requerían. Claro, la idea es que se pueda llegar similar al control de fertilización completa, ¿no? Esa es la idea. Pero bueno, en este caso, por lo menos pudimos reducir acá aproximadamente un 25% de esa fertilización inorgánica. También estos microorganismos, otras cepas, pues, se han evaluado en forma o en conjunto con cultivos in vitro, teniendo resultados bien favorables también. Ahora, también no solamente en variables de crecimiento, sino también hemos podido determinar el contenido de nitrógeno foliar. En estas plantas de pimentón lo realizamos y fíjense ustedes cómo aquí en ese tratamiento que fue favorable, el porcentaje de nitrógeno fue mayor a ese control que no estaba inoculado en esa misma fertilización. Es decir, estos microorganismos permiten un mayor aporte de nitrógeno a la planta, lo que a posteriori sería un mayor, digamos, calidad nutricional, pudiéramos decirlo así, de los alimentos que estuviéramos consumiendo. Ahora, también pudimos analizar el efecto que tienen estos microorganismos sobre el contenido de clorofila. En este caso, fíjense cómo en este sí fue igualito estadísticamente el contenido de clorofila de este tratamiento que tenía un consorcio. No les hablé de los consorcios microbianos. Fíjense que en los tratamientos que estamos realizando ya no estamos aplicando las cepas de forma individual, sino estamos haciendo consorcios. Y esos consorcios, pues, es la aplicación simultánea de dos o más microorganismos. Nosotros hemos trabajado con dos microorganismos simultáneamente. Entonces, ese contenido de clorofila que logramos determinar aquí fue similar a este control de fertilización completo. Entonces, ya por ahí, ustedes fíjense cómo es el potencial de estos microorganismos, incluso que pudiera uno ya pensar que puede haber una incorporación de biomasa a nivel de campo y que por supuesto se puede traducir en un mayor rendimiento de un cultivo. Ahora, nosotros quisimos evaluarlo también con cebolla. ¿Por qué escogimos cebolla? Bueno, la cebolla, que es parte de lo que fue mi tesis doctoral, la cebolla, por supuesto, pues es un cultivo sumamente rentable, de alto consumo per cápita, y que además, como ustedes han podido ver, todas las mediciones que nosotros tenemos que realizar, pues tratamos de que fuera también un cultivo de ciclo corto. Pero bueno, tenía a nivel de invernadero, lo evaluamos y evaluamos otras combinaciones, otros consorcios, y en este caso, los mejores que nosotros tuvimos, que fueron estos tres que aparecen aquí en este cuadro rojo, de esos tres teníamos que utilizar uno solo, que era el que queríamos llevar a campo. ¿Cómo pudimos nosotros escogerlo? Bueno, pues a partir de una variable que era la variable del diámetro de la base del pseudotallo, que en este caso era la variable, digamos, clave, porque es en donde se empezaba a observar cuando empezaba a engrosar lo que posteriormente sería el bulbo. Entonces, con ese fue que nos fuimos a campo. Y ese consorcio es formado por las cepas M01 y por la LEU2A, que están conformadas por una cepa de Rhizobium tropici y por una cepa de Bradyrhizobium japonicum. Entonces, miren ustedes aquí en resumen todo lo bueno que hacen estas cepas. Producen ácido indolacético, producen sideróporos, disuelven fósforo, o fosfato, mejor dicho, tienen actividad ureasa, actividad nitrato reductasa y tienen antagonismo contra Fusarium oxyphorus. Lo que no hace una, lo hace la otra, o la otra lo hace mejor que la anterior. Entonces, aquí esto es un equipo, lo que está trabajando aquí. Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero si yo quiero llevar esto a campo y yo quiero
producir esos microorganismos más rápido? ¿Será que yo los puedo poner a crecer en conjunto? ¿O lo tengo que aplicarlos ya en el campo de forma conjunta? Bueno, pues durante otro trabajo que realicé con la doctora Isbelia Reyes, que fue mi tesis de maestría, hicimos esto. Entonces, nosotros pusimos a crecer en este caso no estamos trabajando con Rhizobio, sino trabajamos con un hongo que disolvía fósforos, un penicillium, trabajamos con una enterobacter, una bacteria, entonces los colocamos a crecer solos, como ustedes ven aquí, o también en consorcio. Pero miren miren lo que pasaba cuando los poníamos a crecer en consorcio. Se formaba una especie de pellets, en este caso ese era el hongo, y es que era evidente que su crecimiento estaba siendo inhibido por algunas sustancias que estaban produciendo la bacteria en ese caso. Entonces, bueno, en conclusión es que no es adecuado poner a crecer los microorganismos de forma conjunta, pero si queremos hacer evaluación de consorcios, pues sí, en el campo o en el invernadero, ahí sí las podemos aplicar de forma conjunta, ¿ok? Bien, esta fotografía que tenemos por aquí, fíjense cómo se observa en campo. Aquí trabajamos con dos variedades de lechuga, con la variedad Black Sea Simpson y con la Great Lakes. Entonces, fíjense cómo en un control fertilizado completo tenemos aquí el que estaba inoculado con los microorganismos. Mire qué bonito se ven esta lechuga. Cómo se observa la diferencia en cuando nosotros no agregamos, por supuesto, ningún fertilizante, porque nosotros no, bueno, yo no soy extremista, yo pienso que difícilmente podamos sustituir todos los fertilizantes, pero sí reducir bastante el porcentaje en el que ellos están aplicados en el suelo. Ok, aquí en este caso nosotros lo que evaluamos fue la roca fosfórica de San Joaquín de Navarre como fuente de fósforo y obtuvimos también resultados muy satisfactorios. Eh, todos estos trabajos también están publicados en revistas. Bueno, toda esa experiencia, digamos que hasta este punto, la mayoría de investigadores que trabajan en esta área trabajan hasta aquí, ¿sí? Hasta lo que es llevarlo a campo, se puede, por supuesto, realizar la producción, la masificación y hasta la comercialización. Y bueno, pero ahorita, posteriormente, vamos a ver qué son las otras variables que nosotros hemos evaluado. Esta experiencia, bueno, yo tuve la oportunidad de estar a través de una beca por la Academia de Ciencias de América Latina en México. Estuve en Sonora, en el laboratorio, laboratorio de biotecnología del recurso microbiano, bajo la dirección del doctor Sergio de los Santos Villalobos. Y bueno, allá nosotros dijimos, bueno, en Latinoamérica, pues este auge también, por supuesto, en Brasil, en Argentina, son países que utilizan bastante los bioinoculantes, pero particularmente en Venezuela no había, digamos, una revisión en la literatura en lo que es este tema. Y bueno, este es un artículo que salió ahorita en junio del 2025 y nosotros hablamos sobre los retos de la aplicación o el uso extensivo de los bioinoculantes tanto en México, en Venezuela y en Brasil. Entonces, bueno, es un artículo que les recomiendo porque digamos que dice el estado actual de esta materia en nuestro país y en estos países también. ¿Qué es interesante aquí? Por supuesto, la recopilación de la mayoría de investigaciones, no pudimos nombrarlas todas porque son bastantes y nosotros colocamos aquí un esquema de bioprospección de la producción de microorganismos desde su aislamiento, todo lo que es esta caracterización que les he hablado en la charla, todo lo que es la evaluación de la efectividad, ya pasamos a un paso de bioformulación que no se toca en esta charla, e incluso qué debe hacerse, cómo debe hacerse esa producción hasta el punto de la distribución y comercialización. Entonces, bueno, yo les recomiendo este artículo, está en la revista Biociencias Mexicana. Ahora, como les indiqué, hasta este punto todo eso es lo que mayormente realizan las personas que trabajan con binoculantes. Pero cuando yo quise realizar mi tesis doctoral, pues uno tiene que retarse y tiene que hacer cosas que sean novedosas y que no haya realizado otras personas, otros investigadores. Y en este caso yo dije, bueno, vamos a medir cómo actúan estos microorganismos a nivel agroecosistémico. Y a nivel agroecosistémico me refiero con que a mí no solamente me interesaba saber cuál era el rendimiento de la planta, cuántas hojas o cuántos frutos, o cuánto era solamente a nivel, digamos, económico, que es lo que más le interesa, por supuesto, a los productores, sino qué está pasando en el agroecosistema. Entonces,
Eso lo pude medir determinando variables ecofisiológicas de cultivo. Y estas variables ecofisiológicas, y bueno, y también lo último que hemos estado haciendo, que son las variables a nivel de suelo. Entonces, estas variables ecofisiológicas, cuando uno habla de ecofisiología, implica también la aplicación de un estrés ambiental. Y en este caso, el estrés ambiental que nosotros utilizamos, pues fue el estrés hídrico. Bueno, pero aquí para explicarles rápidamente, a partir de ese ensayo que nosotros teníamos ya a nivel de invernadero con esas cebollas, los mejores tratamientos que teníamos, ¿qué fue lo que realizamos? Bueno, ya con un sistema portátil de intercambio de gases, que se conoce como ADC, bueno, digamos es la marca, una de las marcas, pero él es un intercambiador de gases, pudimos medir las curvas de saturación de luz en esos tratamientos. ¿Y qué pudimos observar? Allí, en el fondo, lo que uno está midiendo es la actividad fotosintética. Lo que pudimos observar es que en el control que estaba sin inocular y en ese consorcio, que fue el mejor resultado, las tasas de asimilación máxima eran mayores que en los controles que no estaban inoculados. Es decir, estos microorganismos también actúan a nivel de la fotosíntesis. Entonces, nosotros sabiendo eso, pues bueno, escogimos, digamos, un lugar en campo allá. También aquí tengo que agradecerle a la Facultad de Ciencias Forestales, porque a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias del IAP en San Juan de Lagunillas, me permitieron utilizar unas parcelas experimentales en ese lugar y allá pude hacer el ensayo. Entonces, aquí tenemos la vista de lo que era esta parcela experimental. Tenía las condiciones idóneas para realizar un ensayo de déficit hídrico. ¿Cuál fue el déficit hídrico que nosotros utilizamos? Bueno, un riego deficitario controlado. Eso es lo que pudimos realizar aquí. Bueno, yo les digo una cosa, yo he tenido que aprender hasta de riego para poder lanzarme con todas estas investigaciones que he realizado. Entonces, ¿por qué tenía las condiciones idóneas? Bueno, porque allí en ningún momento del año la precipitación cubría las necesidades, el requerimiento hídrico, perdón, de ningún cultivo. Entonces, bueno, sabíamos que por allí la lluvia no nos iba a echar a perder el ensayo. Entonces, bueno, ¿qué utilizamos aquí? Dos factores. Utilizamos un factor hídrico, que fue el riego normal. Nosotros le llamamos el riego normal aquí a la evapotranspiración, al 100% de evapotranspiración del cultivo. Y en el déficit hídrico, nosotros lo que hacíamos era regar cada 3 días o cada 96 horas en esa parcela. También el otro factor que utilizamos pues, fue el factor de fertilización. Aquí combinamos lo que fue la fertilización inorgánica, la NPK de 0%, 50% y 100% en conjunto con el consorcio microbiano. Como ustedes ven, esto de SEM es consorcio microbiano, que ya sabemos que está formado por 2 cepas rizobiales, ¿no? Ok. Luego, lo que hicimos fue establecer el semillero en campo. Pero antes de nosotros establecer este semillero en campo, por supuesto, inoculamos estas plantas. Bueno, las inoculamos, pero también las reinoculamos luego a los 15 días que estaban en campo. Fíjense acá. Acá tenemos las plántulas, luego las pasamos al campo, hicimos la reinoculación, la fertilización fraccionada. También les digo que hubo un muy buen manejo aquí de la fertilización. Contamos con ayuda también de ingenieros agrónomos, quienes nos ayudaron a calcular esos requerimientos de la planta. Ok, y bueno, durante el ciclo de cultivo hicimos varias mediciones. Dentro de eso medimos las variables ecofisiológicas eh, y posteriormente pues, hicimos las del suelo. Entonces, por supuesto, medimos el rendimiento del cultivo parcela por parcela en cada tratamiento de esto y en cada repetición que hacíamos. Entonces, a veces me han dicho, ¿y cómo usted estaba segura que estaba aplicando realmente un estrés hídrico? Bueno, pues nosotros monitoreamos el contenido de humedad en el suelo. En esta gráfica podemos ver cómo, fíjense acá teníamos en esta línea azul indica el contenido de humedad en el suelo desde las horas que nosotros regábamos, digamos, en lo que era el riego normal, regábamos cada día, cada 24 horas, ¿sí? Y se mantenía siempre en este nivel. Estas líneas que tenemos aquí horizontales implican lo que es el umbral crítico de riego para la cebolla, en este caso esta que está aquí de color verde, y la capacidad máxima de retención de agua, que tenemos aquí de color rojo. Entonces, en el riego normal, la planta, por supuesto, nunca estaba estresada, ella siempre tenía el contenido de agua que requería, pero
en el tratamiento que estaba en déficit hídrico, nosotros regábamos cada 96 horas y la planta pasaba a estar de un 67% de contenido de humedad en el suelo hasta un 11%, 11,8%. Incluso la mayor parte del tiempo esas plantas estuvieron por debajo del umbral crítico de riego, por debajo del cual se indica que la planta ya está en un estrés hídrico, incluso estuvieron por debajo de la capacidad máxima de retención de agua. Entonces nosotros aplicamos evidentemente un estrés severo en ese ensayo. Aquí nosotros también, apartando un poco lo que es la acción de los microorganismos, pudimos también determinar los grados de acumulado o la integral térmica del cultivo, que para el caso de cebolla había sido pues determinado en otros continentes, nosotros comparábamos con esos resultados, pero no había sido mostrado, digamos, la radiación que se necesita para completar el ciclo de cultivo, el ciclo de producción. Entonces, esto es un artículo que también está publicado en la revista canadiense de Ciencias del Suelo. Quien esté interesado, se los puedo enviar. Ok, ahora aquí es lo más interesante de ese ensayo. Bueno, muchas cosas fueron interesantes, pero en este punto a nivel de producción, aquí que tenemos el control de producción, digamos el que estaba con el riego normal o digamos el 100% la evapotranspiración del cultivo. Nosotros, fíjense que primero les coloco por aquí del lado izquierdo lo que es el rendimiento promedio nacional de cebolla. En Venezuela es de 21 toneladas por hectárea. Fíjense los rendimientos que nosotros tuvimos con pues, el buen manejo agrícola que tuvimos, los cálculos de fertilización, logramos tener hasta 36 toneladas por hectárea. Pero lo interesante, lo más interesante aquí es que esto fue en el tratamiento comercial, pero en el tratamiento que tenía solamente el 50% de la fertilización inorgánica más ese consorcio microbiano, pudimos tener el mismo rendimiento. Fíjense, nos ahorramos el 50% de fertilizantes sin afectar el rendimiento. Además de esto, también pudimos evaluar en el caso del déficit hídrico, esto es algo que yo quisiera hacerle llegar a los productores de cebolla, por supuesto, es que nosotros con el déficit hídrico que realizamos, logramos ahorrar el 35% de agua y finalmente esa lámina de riego correspondía a una evapotranspiración del cultivo del 67%. Y también pudimos obtener el mismo rendimiento y una mayor eficiencia del uso del agua, 47% de mayor eficiencia del uso del agua. Entonces, aquí, fíjense, nosotros ahorramos agua, ahorramos fertilizantes. Si no quieren trabajar con microorganismos, entonces pueden trabajar con el déficit hídrico. Y si quieren hacer una agricultura más regenerativa, podemos utilizar los microorganismos y ahorramos el 50% de fertilizantes. También aquí determinamos el nitrógeno foliar y el nitrógeno en bulbos, obteniendo que en estos mismos tratamientos teníamos un contenido de nitrógeno en hojas y en bulbos similares a los de ese control. Incluso en el tratamiento que tenía el 50% del NPK y el consorcio microbiano en condiciones de déficit hídrico, tenemos un contenido de nitrógeno mayor que en todos los tratamientos en los bulbos. Entonces, bueno, nosotros también estamos haciendo actualmente el análisis del resto de elementos a nivel foliar y a nivel de bulbos para ver realmente cómo es ese contenido nutricional, el contenido nutricional de esa cebolla. Bueno, en el caso de las variables ecofisiológicas, pues la tasa de asimilación de CO2, o digamos la fotosíntesis, a grosso modo aquí, también teníamos ligeramente era superior a a la del control no inoculado, tanto en las primeras horas de la mañana como en horas del mediodía, es decir, el efecto positivo que tienen estos microorganismos sobre la actividad fotosintética. Ahora, apartando otra vez los microorganismos, pues también pudimos reportar o, digamos, corroborar, eso sí era un reporte ya que estaba, para la cebolla, que la cebolla, como, digamos, mecanismo de resistencia o de tolerancia ante este déficit hídrico, lo que realiza es un drástico cierre estomático, ¿sí? Cuando empieza a faltarle el agua, la planta lo que hace es cierra sus estomas, por supuesto, reduce su transpiración y su pérdida de agua. Eso se observa en todos los tratamientos como ustedes ven acá. Bien, y ahora, ¿cuáles son las contribuciones de estos bioinoculantes en la salud del suelo y en la sostenibilidad
agrícola. Fíjense, uno de los primeros trabajos que yo realicé, esto que tenemos aquí, es de la bioremediación. Esto fue parte de lo que fue mi tesis de pregrado. Les hablo de hace, bueno, algunos añitos, no tantos. Y aquí lo que hicimos fue observar, ya como queríamos ver el potencial de esos rizobios, no como fijadores de nitrógeno en la simbiosis rizobio-leguminosa, sino lo que queríamos ver era cuál era su efecto para utilizarlos de una forma distinta, ¿no? Pues lo que hicimos fue evaluar cuál era la viabilidad de una de esas cepas ante la presencia de carbamatos. Entonces nosotros utilizamos unos fungicidas que se llaman Carbodan, utilizamos Previcur y otros, pero con eso fueron los mejores resultados que tuvimos, porque fíjense aquí a nivel cualitativo, cómo veíamos que en algunos no crecían esos microorganismos cuando teníamos estos discos impregnados de estas sustancias, y como si algunos de ellos podían crecer en presencia de estas sustancias, de estos carbamatos. Entonces, lo que podemos observar aquí es que cuando hicimos las curvas de crecimiento, las curvas de viabilidad, vimos que cuando estaban en presencia, una de estas cepas, que era una cepa que estaba en una parcela cultivada con bastante aplicación de agrotóxicos y de fertilizantes, pues esa cepa logró triplicar su crecimiento en comparación a los otros medios de cultivo que tenían con los otros productos. Y aquí en este caso triplicó su crecimiento, es decir, cometabolizó ese producto. Y aquí podemos estar hablando, digamos, bueno, esta cepa que sí creció, en cambio la otra no, la otra cepa era susceptible y bueno, aquí se ve cómo hay una muerte celular aquí de ese cultivo. Pero en este caso, esa cepa tan importante, podemos hablar de la bioremediación de suelo. Y bueno, a nivel de las variables de suelo, nosotros, por supuesto, determinamos todas las variables, muchas de las fisicoquímicas, pero a nivel biológico pudimos determinar la respiración basal, la biomasa microbiana, la mineralización del nitrógeno. Pudimos hacer, esto es lo que estamos haciendo, digamos, actualmente, el cociente microbiano, el cociente ecofisiológico. Estos datos no están publicados, pero estamos en ese proceso. Y también medimos la actividad enzimática del suelo. ¿Por qué? Porque, digamos, era como que el mecanismo que nos hacía falta evaluar, cómo actuaban estos microorganismos a nivel de la comunidad microbiana nativa, ¿sí? Si son más competentes, si son menos competentes, si permiten mejorar las condiciones del suelo, la calidad y la salud de ese suelo. Entonces medimos todo este pool de enzimas y entonces aquí, pues sí pudimos corroborar que a medida que la aplicación de fertilizantes es mayor en el suelo, por supuesto que la actividad microbiológica va disminuyendo. Entonces eso lo pudimos ver nosotros con los cocientes ecofisiológicos y lo pudimos ver con las mediciones de biomasa microbiana. Pero fíjense que aquí una de las cosas muy interesantes es que en el tratamiento, que si bien no tenía ninguna fertilización, se presenta como una alternativa también, porque en este caso no tuvimos tanto rendimiento como tuvimos, por supuesto, en estos tratamientos que tenían fertilizantes, pero es una alternativa, porque el rendimiento que tuvimos en el caso de la cebolla que nosotros utilizamos, que fue el híbrido F1 2000, tuvimos un rendimiento similar al promedio nacional, sin aplicación de fertilizantes. Esto depende, por supuesto, también del tipo de variedad o del híbrido que estemos utilizando también, ¿no? En el caso de la biomasa microbiana, nosotros logramos incrementar el valor inicial que había de la biomasa microbiana con respecto al valor, o sea, con respecto a ese valor referencial. Es decir, nosotros hicimos todas estas mediciones antes de hacer el ensayo. Y cuando terminamos de hacer ese ensayo y medimos, pues fíjense que el valor es mayor de esa biomasa microbiana. Es decir, estos microorganismos también pudieran ser utilizados en planes de restauración de suelos. Ok, y también, bueno, pues pudimos ver también el efecto negativo que tienen los fertilizantes inorgánicos sobre la microbiota del suelo. Fíjense que estos altos valores aquí en estos cocientes indican un estrés a nivel del suelo, de las condiciones del suelo para el crecimiento microbiano. Eh, Perdón, ¿estás bien allí? Se separó la... Adelante, adelante. Ok, ok. Ok, en el caso de la actividad enzimática,
También pudimos observar nosotros, esto no está publicado todavía, estamos en ese proceso, ¿sí? Esto es parte del proyecto, y también pudimos ver aquí cómo hay un gradiente de respuesta en esa actividad enzimática, cómo a medida que se incrementa la aplicación de estos fertilizantes inorgánicos, la actividad enzimática disminuye. Eso pasa en prácticamente en todas las enzimas que nosotros tuvimos respuestas, digamos, respuestas favorables en los tratamientos, en lo que queríamos evaluar, pero también es importante ver aquí que no todas las enzimas, pues, tuvimos, digamos, respuesta. Bueno, pues también es que estos microorganismos no necesariamente tienen un papel importante en todos estos ciclos. Recordemos que esta actividad enzimática, pues lo que está midiendo son los procesos que ocurren en estos ciclos biogeoquímicos, varios de ellos. Entonces, lo importante aquí es que cuando nosotros vamos a hacer un análisis de actividad enzimática en el suelo, aprovecho de decirles que nosotros en el laboratorio vamos a realizar también estos análisis enzimáticos y de actividad microbiológica, así como los realiza el doctor Paulini en el IBIC, nosotros los vamos a realizar también aquí en nuestro laboratorio, en el GIBESCA. Y bueno, podemos observar nosotros esa actividad, cómo está haciendo el manejo de ese suelo, cuáles enzimas son las que responden favorablemente, digamos, son tocadas por esos tratamientos, cómo podemos observar ese manejo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí los mejores resultados los tuvimos en la actividad de deshidrogenasa, en la modificación de arginina y en la actividad ureasa y en la fosfatasa. Entonces, desde un punto de vista, digamos, integrativo, agroecosistémico, por supuesto aquí hay muchos resultados que no estoy presentando aquí porque yo evalué muchas más cosas en el cultivo como tal, mediciones, digamos, y la total de ese cultivo. Bueno, lo mostraré posteriormente, tal vez en otra charla. Pero pudimos medir nosotros tomando las mejores variables que nosotros medimos y con estos gráficos de radar, nosotros pudimos ver que en ambas condiciones que utilizamos, tanto el riego normal como el déficit hídrico, pues el mejor tratamiento era el que tenía el 50% de NPK más el consorcio microbiano. Y aquí también, en el déficit hídrico también, ellos fueron los que mejores resultados tuvimos a nivel general en todas las variables. Y aquí a nivel general les hablo de rendimiento, les hablo de los índices de salud del suelo, la eficiencia del uso del agua, en tasas de crecimiento del cultivo como tal. Entonces, bueno, también habrán algunas personas que han trabajado con micorrizas, pero algunas personas me decían, cuando yo estaba realizando el ensayo, me decían, pero usted cómo puede decir que esos microorganismos son los responsables de esos efectos favorables que está teniendo en el cultivo y que no son las micorrizas? Bueno, primero, pues las micorrizas son, muchos de ustedes sabrán, son hongos de simbióticos. Ellos no pueden estar de forma libre en el suelo, siempre están asociados con las raíces de las plantas. Es decir, en todos los suelos hay micorrizas nativas. Y ellos micorrizan más o menos el 70-80% de las plantas. Pero en la literatura aparece, si uno no manipula esas micorrizas, si uno no las aplica, si uno no inocula micorrizas, pues su acción muy probablemente no va a ser significativa. Entonces, claro que habían ahí micorrizas nativas, pero nosotros no las estábamos manipulando. Entonces, también hicimos el análisis de esa micorrización nativa para ver si habían diferencias entre esos tratamientos, a ver si había alguna sinergia, ¿no? Entre este consorcio microbiano y entre las micorrizas que habían allí. Y digamos que le quitaran un poquito de mérito a estos microorganismos. Pero bueno, favorablemente no fue así. Y nosotros al medir esta micorrización nativa, vimos que no habían diferencias significativas entre estos tratamientos. Es decir, que este bioinoculante que nosotros utilizamos, este consorcio microbiano, era el responsable de los efectos positivos que teníamos ante el crecimiento específicamente de esta cebolla. Entonces, fíjense, los efectos eran producidos únicamente por estos bioinoculantes. Este es un artículo que salió publicado ahora en diciembre del 2024 en la revista Agronomía Colombiana. Y también pudimos ver, aquí yo digo que sin querer queriendo, porque nosotros realizamos un manejo convencional. Nosotros al principio para tratar ese terreno hicimos una labranza intensiva.
Y vimos en este ensayo que realizamos, pudimos observar que esa mecanización pues afectó, por supuesto, digamos, lo que era la población nativa de micorrizas. Así estaba la población antes de esa mecanización y así luego de esa mecanización. Entonces, bueno, ya saben que es un manejo que si queremos tener un suelo sano, tenemos que tener una labranza mínima o tenemos que tener otro tipo de manejo del suelo, pero no con un tractor. Ok, aquí, bueno, finalmente quisiera hablar un poco de lo que son las glomalinas. Algunos de ustedes habrán escuchado también que las glomalinas normalmente las producen también únicamente las micorrizas. Pero bueno, aquí nosotros quisimos ver eso también. Y digo, pero bueno, estos microorganismos han sido tan buenos tan favorables que en el laboratorio de nosotros una de las líneas de investigación pues es la determinación de proteínas del suelo relacionadas a glomalinas. Y estas glomalinas en el suelo lo que permiten es un mayor secuestro de carbono a largo plazo, permiten una mayor agregación del suelo, incrementan la formación de agregados y esto también va a incrementar la fertilidad y la remediación del suelo a largo plazo, ¿no? Entonces, en la literatura siempre también está previsto que que estas proteínas relacionadas a glomalinas son únicamente producidas también por micorrizas. Pero entonces nosotros hicimos con esta determinación, con técnicas de SDF a nivel molecular, lo pudimos hacer con el reactivo de Bradford, aquí que observamos acá. Y también pudimos hacer esta visualización, aunque ustedes lo ven ahí, esas líneas tenues, allí corresponden a las bandas, digamos que son de estas proteínas, los pesos moleculares de esas proteínas relacionadas a glomalinas, y es decir, que en estos tratamientos también que estaban, como ya sabemos que las micorrizas no tuvieron aquí un efecto diferencial entre los tratamientos, nosotros sugerimos que estos microorganismos también son capaces de producir proteínas relacionadas a glomalinas. Hace poco salió un artículo en donde también tratan a las glomalinas como, bueno, también se sabía, glicoproteínas, pero esto está teniendo más peso ahora, ¿no? Esto es un artículo que está en revisión en la revista Discover Soil, esperamos que pronto ya pues sea aceptado. De forma de conclusión, podemos hablar entonces que el microbioma del suelo emerge como un recurso biotecnológico clave, que el microbioma del suelo saludable es fundamental para el estudio o para el mejoramiento de la salud del suelo. La aplicación exitosa de tecnologías basadas en el microbioma puede conducir a una agricultura más eficiente, resiliente y sostenible. Y por supuesto, los protagonistas de esta charla, que fueron los rizobios, ya sabemos que presentan un potencial significativo como promotores del crecimiento y bioremediadores independientemente de su efecto como fijadores de nitrógeno únicamente en nódulos con plantas fabáceas. Bueno, aquí hay algunas referencias. Estos son artículos de todos estos trabajos que he presentado aquí, todos los que nosotros tenemos publicados. Quien quiera que esté interesado en alguno de ellos se los puedo enviar con mucho gusto. Y bueno, yo les digo una cosa, yo no he podido realizar todo esto solita, para nada, a lo largo de un equipo de investigación, de personas bueno, no todas están nombradas aquí, pero aquí sí están las personas, digamos, con mayor, eh, digamos, papel importante en estas investigaciones, pues estas personas que están por aquí han sido mis mentores, la doctora Isbelia Reyes, con quien aprendí todos estos mecanismos de promoción del crecimiento. Ella fue mi tutora de maestría, la profesora María Eugenia Marquina de la ULA, quien fue quien me inició en este estudio de los microorganismos del suelo, el doctor Fermín Rada, que fue mi tutor del doctorado, la tesis doctoral, él es el ecofisiólogo, el doctor Jorge Paulini, por supuesto, el especialista en suelos. El, para mí, para mí es una referencia nacional en el suelo, nacional e internacional en el suelo. Y por aquí, muy especialmente, tengo aquí a Yulimar Castro. Ella ya es, bueno, la doctora Yulimar Castro, quien ha sido arte y parte de la mayoría de los trabajos que presenté hoy. Y este chico que vemos por aquí es mi hermanito, Alejandro Blanco. Él es el biólogo emérito en mi familia, porque él ha sido quien a mí me ha ayudado muchísimo en campo, laboratorio,
haciéndome compañía mientras he tenido que escribir bueno, eh, las monografías que he realizado. Y bueno, él es mi asistente personal. Así que bueno, yo lo adoro y él es una gran ayuda para mí, una bendición. Bueno, y aquí los dejo con esta fotografía de la cebolla y la lechuga más bonita que he cosechado. Preguntas. Muy bien, caramba. Excelente, Erika. Excelente presentación. Te felicito realmente. Nos has dado una visión holística integral sobre el tema de la microbiología, haciendo énfasis en un grupo de estos microorganismos, pero todo el potencial que tienen. Realmente es una presentación extraordinaria, de muy alto nivel científico. Realmente te felicito. Te felicito. Y bueno, me imagino que habrá muchas preguntas. Yo tengo varias, pero antes de hacer las preguntas, déjame verlo. Bueno, hay aquí, no hay preguntas hasta el momento en el chat, pero hay muchas felicitaciones que te leo. Por ejemplo, Frank Tobar te dice, excelente presentación de altísimo nivel, un aporte valioso para la sostenibilidad de la agricultura en los valles altos andinos. Verbigracia en el estado de Mérida. Felicitaciones extensivas a los organizadores. Bueno, excelente, Ricardo te dice, excelente aporte a la actividad agrícola, las nuevas visiones de producción. Mari Vargas te felicita también. Excelente presentación con importantes contribuciones al conocimiento y avance de la ciencia. Excelente presentación, muchas gracias. Aquí tiene la mano levantada Ricardo para que... Adelante, Ricardo, que tiene una pregunta. Adelante. Sí, gracias, Fernando, y gracias a la doctora. Sí, dos preguntitas ahí. Ok, bueno, como dijiste ahí, muchas veces este tipo de trabajo reafirma observaciones de muchos agricultores. Ok, me llamó la atención que digámosle, me parece haber escuchado que el Chile produjo más con este tipo digámosle, de inoculantes. Ok, la pregunta es, ok, ¿se debe a que los inoculantes aportan, digamos, le están aportando por sí solos al cultivo de Chile o es la mezcla de la química con la parte biológica? Ok, eso me lleva a la otra pregunta. El mejor, y va en línea, uno de los mejores tratamientos fue la mezcla de producto químico, digámosle, y biológica. Pareciera que es muy certero eso por muchas observaciones que he visto en el campo, pero nada más observaciones y criterios de los agricultores. Porque también hay otras personas que sí dicen que hay que quitar el químico totalmente. No sé, al final hay mucho dato como el que está aportando como que al menos al inicio no hay que quitarlo del todo. Ese básicamente, y muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Ricardo. Bien, ¿alguna otra Gracias por la pregunta por pregunta. allí? ¿Alguien que quiera intervenir? ¿Alguien que levante la mano, por favor? Yo comparto contigo esa apreciación, Ricardo, también. Como Erika decía muy bien, yo creo que los extremos no son buenos. En todo caso, ahí ha demostrado muy claramente ella que el uso correcto de la microbiología ayuda considerablemente a la reducción de los fertilizantes de síntesis y de los productos de síntesis en general. Y eso es un poco lo que busca la agricultura regenerativa. Obviamente, quisiéramos al final, después de un tiempo de desarrollo de estas tecnologías, de que suspendiéramos o dejáramos de usar productos sintéticos o de síntesis química. Pero sí creo que esta actividad microbiana reduce considerablemente, y es una de las cosas que se busca, reducir el uso excesivo de estos productos. Bueno, mira, yo tengo otras preguntas, pero quisiera que los demás intervinieran un poco con lo que Sí, te... Adelante. sí, ¿Alguna pregunta? me Sí, permite adelante, para responderle al adelante, joven adelante, que sí. preguntó. Sí, Adelante. bueno, fíjense, no por sí solos los microorganismos van a trabajar en el suelo. Ellos, por eso es que eh, hay un balance, digamos, en lo que es la mineralización y la inmovilización de nutrientes en el suelo. Los microorganismos no pueden estar, digamos, en un suelo pobre, por decirlo de alguna manera, que esté bajo en nutrientes y hacer este mismo efecto hacia la planta.
en favorecer el crecimiento de la planta. ¿Por qué? Porque entonces esos microorganismos van a competir por esos nutrientes y, o sea, van a competir con la planta por la adquisición de esos nutrientes, porque ellos también son organismos vivos y ellos necesitan también incorporar esos nutrientes en su biomasa para el proceso de crecimiento. Entonces, por eso yo les digo, o sea, yo no soy extremista, pienso que no debe ser el 0% que se aplique porque, bueno, si estamos viendo a nivel de rendimiento, siempre va a haber que aplicarle una fuente de fertilización a la planta, pero lo que facilita la incorporación de estos microorganismos es la reducción significativa. Por lo menos nosotros lo hemos demostrado hasta un 50% de reducción de estos fertilizantes. Hasta ahora nosotros no hemos evaluado con fuentes orgánicas, ¿no? Por decirlo así, en cómo pudieran mejorar la mineralización. Esa mineralización es el paso de esa forma orgánicas, nutrientes a formas inorgánicas, que son las formas asequibles por las plantas, y que pudiéramos medir eso también, ¿bien? Pero en realidad la acción es los mecanismos bioquímicos y fisiológicos que tienen estos microorganismos que pueden permitir o facilitar la incorporación y la transformación de estos nutrientes en el suelo en formas asequibles por la planta, ¿sí? Ese es el efecto principal que tienen estos microorganismos, además de todo lo demás que les hablé, de su efecto como biocontroladores, como antagónicos de organismos fitopatógenos y bueno, de otros mecanismos que les hablé allí en la presentación. Muchas gracias, doctora, por la aclaración y totalmente de acuerdo. Excelente, muy bien. Muchas gracias, Eric. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra ¿Pudiera hacer pregunta? una pregunta, Fernando? Sí, adelante, profesor, adelante. Bueno, primero, felicitaciones, y especialmente porque viene una profesora de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Me siento orgulloso de que haya investigadoras de esa calidad en esa universidad, porque no sé si ustedes lo saben, pero yo soy profesor honorario de esa universidad. Por lo tanto, me siento orgulloso de que usted sea representante. Sí, claro Yo, que sí, profesor. Cuando usted vino en el 2013, creo que a realizar ujú, aquí un curso que estuvo aquí con el profesor Visconti, yo realicé ese curso también, pero yo ahí estaba haciendo la bueno, maestría. Así es bueno, que sí, yo ok, lo conozco perfecto. a usted. Entonces, sí, bueno. Ahí tuve, bueno, un exalumno mío fue ahí secretario de la universidad que fue Rafael Useche. Bueno, bueno, lo que quisiera, bueno, tenía el primero, bueno, ya se ha explicado un poco que eh, no se habló mucho de qué tipo de suelo en los cuales se está aplicando, ¿no? Yo imagino que según los suelos que se apliquen, pues los efectos no deberán ser los mismos, si es un suelo ácido, un suelo calcáreo, etcétera. Y ya señalaste, pues, que realmente en suelo muy pobre, pues había el problema, porque simplemente esto no simplemente ellos no producen los nutrientes, sino que hacen es liberar los nutrientes para hacerlo más efectivo. Por lo tanto, ahí también yo tendría alguna duda, no sé, la sostenibilidad de si esto se aplica en forma continua, pues como señalaba, pues en algún momento hay que aplicar nutrientes, porque se están extrayendo con los cultivos o los productos que salen, se están extrayendo esos nutrientes del suelo, el suelo se está en parte empobreciendo. Y por lo tanto, para que sigan actuando esos microorganismos, posiblemente pues habría que ir aplicando algunos elementos fertilizantes, fundamentalmente nitrógeno, etcétera, etcétera. Esa es una duda. La otra cosa, no sé, me pareció entender de que no era posible hacer esto utilizando tractores o mecanización, o sea, no se podría mecanizar esta actividad. Por ejemplo, hay algunos ya ejemplos de aplicación, digamos, comercial de estos inoculantes y en qué extensión, y si son solamente más que todo para cultivos hortícolas, como se están señalando aquí fundamentalmente. Bueno, esas son algunas de las preguntas y dudas, aunque yo creo que esto siempre va a ser beneficioso, lo que me imagino habrá que ir buscando maneras prácticas, si es que aunque no se pueden aplicar en forma extensiva, para que eso pueda utilizarse en forma extensiva. Bueno, en cualquier caso, felicitaciones y por ese trabajo y que siga. Muchas bien, gracias. Gracias, Bueno, Alfonso. gracias, profesor. Con respecto a la pregunta que estaba realizando de la mecanización, ¿sí?
Yo lo que quise indicar allí es que, claro, nosotros realizamos el ensayo lo más parecido posible a como lo hace un productor, ¿bien? De forma convencional, que es lo que se utiliza con mayor facilidad y si hay los recursos, por supuesto, pues eh, pasarle un tractor al suelo. Pero si las personas que quieran hacer un ensayo quieren, digamos, conservar la microbiota nativa, si ya les están poniendo un pase de tractor, un pase de rastra, de disco, este, van a disminuir potencialmente las micorrizas que ya hay en el suelo. Claro, una cosa son micorrizas, otra cosa son los bioinoculantes, que es lo que nosotros aplicamos después de esa mecanización del suelo, ¿no? Usted puede tratar o digamos, ¿cómo se llama? Eh, adecuar esa parcela como mejor le convenga de acuerdo a las necesidades que tenga el agricultor. Claro que pueden hacerlo con tractor, claro que sí, pero lo que quiero decir es que eso afecta la microbiota existente ya en el suelo, como bien lo indicamos en ese artículo que fue publicado ahora en diciembre. Y en el caso de los tipos de suelo, bueno, fíjense, nosotros sí teníamos las características físico-químicas del suelo, era un aridisol, un arbustal espinoso en este caso, pero nosotros más que el tipo de suelo, lo que nosotros observamos en las caracterizaciones que hacemos es el rango de pH que toleran estos bioinoculantes, el rango de temperatura que pueden resistir, el rango de salinidad que pueden resistir, para ver en qué condiciones ambientales y también qué tipo de suelo pudiera hacerse. No hemos evaluado en diferentes tipos de suelo como tal, pero sí con estas condiciones ambientales. Entonces, yo pienso que la evaluación tiene que ser continua. Y en cuanto a lo que me preguntó el tipo de la forma de aplicación que se realiza, bueno, hay productos que se realizan por dilución y los aplican por sistemas de riego por goteo. Hay unos que aplican así, como hay otros que aplican por aspersión. Nosotros lo aplicamos de forma localizada, pero claro, nosotros teníamos un ensayo pequeño en comparación con un productor que puede tener hectáreas, en donde allí se puede hacer, digamos, el cálculo y aplicarlo a través de un sistema de riego por goteo. Diría yo que sea lo más adecuado, lo más eficiente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Lo que comentaba Ildefonso ahora con respecto a la labranza, bueno, el tema es que las micorrizas, la labranza, sobre todo la labranza, bueno, todo tipo de labranza, ¿no? Que bien sea horizontal o vertical, lo que pasa es que rompe la continuidad de las hifas, pero las hifas se extienden, se Exactamente, el ramifican, ¿no? micelio. Entonces, siempre hay una rotura por lo menos de la continuidad del micelio fúngico. Entonces siempre afecta. No sé si después se reconfiguran esas hifas, etcétera, pero de que evidentemente hay un efecto físico sobre ese micelio, eso está Sí. demostrado. Por eso es A que a corto plazo lo hay, a corto plazo lo hay. O sea, mm, tal vez se puedan recuperar con el tiempo una población inicial que hubiese allí, o que uno lo ayude con inoculaciones, pero ya no sería esa microbiota nativa, ¿no? Sino una incorporada. ya, excelente. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre el tema de inoculación? Tenemos, bueno, cantidad de cosas. Mira, cómo ha evolucionado esto. Yo recuerdo cuando yo estudiaba agronomía, recuerdo que enseñaban una de las prácticas más sencillas de inocular, era, bueno, usted vaya al campo donde hay leguminosas, arranque una planta de frijol o cualquier leguminosa y vea si está bien nodulada. Si está bien nodulada, hay muchos nódulos, simplemente tome 2, 3 kilos de suelo, los tamiza, le agrega un poco de agua azucarada y eso lo mezcla con la semilla y ya. Eso era una recomendación para el agricultor. Fíjate cómo ha evolucionado todo esto. O te pregunto, eso que te acabo de mencionar sigue siendo válido, Erika. Bueno, cuando se realiza, eso es una práctica, digamos, el manejo integrado de suelos, ¿no? Ajá. Prácticamente, si aplican
o si tienen sembradas fabáceas, no las retiren del suelo, sino lo que hacen es reincorporarlas. En el mismo suelo aparece aporte de nitrógeno allí mismo, ¿no? Eso es lo que hacen, evitar más bien arrancar esas plantas porque allí, si hay nódulos deficientes, pues allí hay un gran aporte del nitrógeno. Yo pienso que lo que en este punto es importante, yo creo que a nivel mundial, en varios laboratorios se están empezando a hacer, bueno, ya desde hace algunos años, se están empezando a hacer a nivel comercial también estos análisis y debemos conocer el potencial que tiene la actividad microbiológica ya que hay en el suelo, porque eso nos va a permitir decidir qué tanto fertilizante también pudiéramos nosotros. Claro, estos no son análisis que van a sustituir al análisis físico-químico, son análisis complementarios. Pero fíjense, sí, en el caso de mi experiencia, había una alta actividad microbiológica en este tipo de suelo, en estas condiciones de suelo, en un suelo árido, que uno puede decir que es un suelo poco fértil, pero al contrario de lo que uno pueda pensar, es un suelo bastante fértil. ¿Por qué? Porque hay menos lixiviación, los nutrientes están allí más concentrados. Entonces, cuando sencillamente se le empieza a aplicar riego, explota la actividad microbiológica que ya había allí. Entonces, claro, los binoculantes fueron muy buenos, los que aplicamos, pero también ese suelo tenía una alta actividad microbiológica. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta porque, como decía el profesor Placentis, sí, siempre, yo pienso que siempre va a tener que incorporarse porque es que el manejo que se le aplique también digamos, los cálculos de fertilización que se realizan, aquí tenemos que ser ayudados, por supuesto, por ingenieros agrónomos, ¿sí? Los especialistas, pero tiene que ser de forma consciente y tiene que haber una sincronía en qué momento es que se aplica para que la planta lo aproveche y para que no quede, digamos, acumulándose en ese suelo y pase a ser un problema ambiental, sino que se aplique lo que se debe aplicar, lo que la planta realmente necesita, la cantidad que necesita y el momento en que debe hacerse, y de forma fraccionada también. Entonces, bueno, también hay un asunto de todo lo que es el manejo agrícola allí, ¿no? El manejo en cuanto a la fertilización agrícola. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿O comentarios? Erika, una pregunta que te quisiera hacer entonces, ya que no hay nadie preguntando. Tú hablaste muy bien de la actividad enzimática, ¿no? Como un indicador importante de actividad biológica. Em, Eso, por supuesto que es una técnica que requiere, pues, cierto trabajo en laboratorio y, bueno, no es fácil, pues, digamos, hacerlo. Hay otra que se usaba o se sigue usando mucho, que es la respiración edáfica. ¿Qué opinas tú sobre respiración edáfica como un indicador de actividad biológica? Bueno, la respiración basal, ¿no? También sí, Ajá. eso es un indicador muy bueno de la actividad microbiológica, claro que sí. Permite ver qué tan activo está esa microbiota en el suelo. Nosotros también la utilizamos, esa respiración basal, pero cuando hablamos de biomasa microbiana, pues es que yo quería medir, digamos, quería cuantificar, ¿no? No ver la diversidad, y sí, no he podido determinar la biodiversidad porque eso ya es con técnicas moleculares, no he tenido la experiencia de realizar todo esto, pero bueno, como ustedes pueden ver, son muchas variables las que tenemos que medir. Más bien nos hacen falta manos, nos hacen falta personal para poder medir todo lo que quisiéramos medir, pero la respiración basal es una buena variable, un buen indicador de cómo está haciendo la actividad microbiológica en el suelo. Claro que sí, es muy utilizada. Claro. Sí, la pregunta te la hago porque es muy frecuente que se solicitan estudios, digamos, rápidos o en áreas muy extensas con indicadores sencillos, de indicadores de salud del suelo, pero sencillos, tanto físicos como químicos como biológicos. Entonces siempre viene la pregunta, bueno, dígame un indicador biológico, digamos, fácil de determinar. Si yo te pregunto, ¿cuál sería para ti un indicador de actividad biológica así de manera sencilla de utilizar en poco tiempo
a un costo bajo y en grandes extensiones? Por ejemplo, ¿cuál sería para ti? La biomasa microbiana. Y para medir biomasa microbiana hay que medir respiración basal, hay que Ajá, medirla. Y tenemos que tener también el dato del carbono orgánico. ajá, muy bien. Ujú. Entonces, esa es un buen indicador, pero no solamente ese debe ser utilizado en la actividad, eso digamos a nivel de actividad microbiológica, pero a nivel enzimático es muy importante utilizar un pool de enzimas, si es mejor, ¿no? Porque no todas las enzimas, digamos, los microorganismos no van a tener un papel en todos los ciclos estos bioquímicos, ¿no? Un papel importante en todos. Entonces, es importante tener por lo menos enzimas que midan actividad del elemento fósforo, del elemento de carbono, del nitrógeno, em, bueno, básicamente esos. Hay otras enzimas, pero bueno, nosotros yo no las he evaluado. Pero es importante tener un pool de enzimas, no solamente con una, porque si ese no le da, si ese no le da bien, entonces, no me va a ofrecer ninguna información ese análisis que yo haga. Entonces, es importante hacer con varias enzimas. Sobre todo la deshidrogenasa también es muy importante porque da, digamos, lo que es también, así como la biomasa microbiana, la respiración, la actividad de deshidrogenasa también es un bioindicador que dice cómo está la actividad microbiológica en el suelo, esa actividad de respiración en los microorganismos, digamos, la microbiota viva allí. Bien, excelente, excelente. Bueno, ¿alguna otra pregunta, otro comentario? Muy interesante el planteamiento, tu exposición ha sido realmente extraordinaria, Erika. Pues fíjate tú que siempre, por ejemplo, se habla mucho de el efecto de la microbiología del suelo en las propiedades químicas y biológicas del suelo, obviamente, pero poco su efecto, y siempre se menciona, pero no se dice, no se dan ejemplos, pocos ejemplos, del impacto de esta microbiología en propiedades físicas del suelo, por ejemplo. Y tú acabas de mostrar ahí, con el ensayo ese que hicieron con riego, cómo también la microbiología, digamos, interfiere o afecta o modifica, pues en otras palabras, la estructura del suelo y eso tiene relación con la porosidad y eso tiene relación con la retención de humedad. Interesantísimo. No solamente las propiedades químicas y obviamente las biológicas, sino cómo la microbiología modifica propiedades físicas importantes del suelo. A mí me pareció fabuloso eso que acabas de presentar. Y bueno, y que los microorganismos pues, precisamente son indicadores muy sensibles y por eso es que tenemos que utilizarlos, porque el manejo que nosotros podamos realizar, el manejo agronómico que realicemos en una parcela, ¿cómo va a ser ese impacto? No va a ser detectado a corto plazo con solamente variables fisicoquímicas. No van a dar diferencias. Quienes van a ser diferentes es cuando medimos la actividad biológica con parámetros biológicos, porque los microorganismos son los que son sensibles ante estos pequeños cambios, que pueden ser en días, en meses, ¿bien? Entonces, allí es donde está esa importancia, porque si usted lo hace solamente con variables químicas, ahí no van a haber diferencias. A corto plazo no las van a ver. Por aquí hay una persona, yo que tengo, abrí aquí los comentarios. Frank Tovar dice la cromatografía de Pfeiffer. Bueno, esa es otra, es otra, ¿no? Hubo un seminario sobre esa técnica. Pero eso es algo a nivel muy cualitativo. Yo lo veo muy cualitativo. Nosotros en la charla de hoy, todos los indicadores que utilizamos eran a nivel cuantitativo. Entonces, la cromatografía de Pfeiffer es también una técnica que se puede utilizar y sobre todo es sencilla de realizar para productores directamente en campo, pero es una técnica cualitativa. Claro, así es, son valores cualitativos. Y tampoco es tan fácil de interpretar, ¿no? Hay que tener Sí, experiencia. claro. Un Sí, también hay que experto en tener eso, experiencia. un experto que nos dio una charla aquí sobre eso, casualmente comentaba que él había aprendido y ha dominado la técnica de la cromatografía de Pfeiffer después de haber hecho más de 1000 cromatogramas. O sea que no Sí. es tan sencillo tampoco, ¿eh? Bueno, pero No, bueno, es no. una técnica excelente porque integra muchas variables sobre la vida en el suelo. Ahí se integran variables físicas, químicas y Sí, biológicas, obviamente. Y es importantísima esa técnica. Pero tampoco es que es algo muy sencillo. En mi opinión, por lo menos. no, Esa es mi no, opinión. no, no, Yo- no es sencillo.
No Sí, es sencillo, no, yo no, todavía no la he realizado yo. O sea, sí, hay que tener una experiencia para poder interpretarla, claro que sí. claro. Pero lo que quiero decir, pues, es que es cualitativo. Sí, Todos claro. los indicadores que hoy mencionamos son cuantitativos. Así es. Así es. Bien, bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Una última cosita que quería comentar, porque tú lo presentaste casi al final, hay una inquietud solamente o curiosidad, Eric. El tema de la glomalina. Hace poco leí un artículo de que ya han descubierto que no es una proteína, sino que es un azúcar, y que ahora no es glomalina, sino glomalosa. ¿No? Ah, Ah, sí, sí, ahora la están llamando glomalosa. ajá, Bueno, porque, es una glicoproteína, ya estaba descrita como una glicoproteína. Esa cadena glucosídica que tiene, ya estaba descrita. Lo que pasa es que normalmente ha sido estudiada o determinada a través de forma bioquímica como una proteína con el reactivo de Bradford, pero ahora con este estudio que hay, que más bien hay que estudiarla más como un carbohidrato, no como una proteína, pues bueno, pero eso en parte yo estoy esperando que salga nuestro artículo porque eso apoya también, porque en el caso de los rizobios, ellos producen exopolisacáridos. Entonces puede ser que haya una relación entre ese contenido de exopolisacáridos en conjunto con la producción de esa glicoproteína. Es probable. excelente. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Si no hay más preguntas, bueno, le damos las gracias, muy expresivas gracias a Erika por esta extraordinaria presentación que nos ha eh, hecho en la noche de hoy. Esto queda grabado en el canal Red Rural Global para los que no pudieron asistir, los que quieran volver a verla. Y estoy seguro que mucha gente va a querer, yo soy uno que va a querer volver a precisar muchas cosas que tú has dicho valiosísimas allí en la noche de hoy, que has compartido con nosotros. Muchas gracias, Erika, realmente. Muchas gracias por tu presentación, muchas gracias por pertenecer al grupo de generación de suelo, por los aportes que haces y bueno, agradecido en nombre de todos. Y buenas noches a todos los que han participado, gracias a los que están participando siempre con nosotros, acompañándonos. Bueno, le damos las buenas noches, las gracias y Muchis- hasta pronto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Bueno, hasta Gracias. luego. Buenas noches.